Esta clase se nos quedó en el tintero el último día. Por lo tanto, la vamos a desarrollar previo a entrar a analizar y a estudiar las leyes. Vean, cuando hablamos, pongan atención, cuando hablamos de democracia, este es un sistema de gobierno. Es un sistema en donde se da la participación directa de todos los ciudadanos, por ejemplo, en una elección, o puede haber una elección a través de una representatividad. Cuando hablamos de una democracia directa, es cuando nosotros acudimos a las elecciones y emitimos nuestro sufragio. Y una democracia representativa cuando nosotros nombramos a través de un documento esa representatividad. Esa no la tenemos nosotros regulada. Pero la democracia en sí, jóvenes, es un sistema de gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Yo recuerdo, miren, ese ruido que es. Esa. Miren, yo recuerdo que John F. Kennedy dijo cuando llegó a la presidencia, no digamos, dijo, que el Estado va a ser por nosotros, dijo. Digamos que vamos a hacer nosotros por el Estado, dijo. Y este es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como mencionaba Abraham Lincoln. Entonces, en un sistema democrático, sí existe libre emisión del pensamiento. En un sistema democrático se dan los lineamientos específicamente para hacerlo hasta lo que la ley nos permite. Y ese sistema democrático es el que nosotros tenemos. Lastimosamente, no tenemos cultura democrática. Nosotros no tenemos esa formación que debiese darnos desde la primaria de párvulos. Porque nosotros confundimos democracia con libertinaje. La utilizamos porque sabemos que no nos aplican las leyes. Como consecuencia, en una democracia de esa naturaleza, jóvenes, es en la situación por la que atraviesa Guatemala. Si nosotros estamos a vísperas de ir a emitir nuestro sufragio, nosotros tenemos que ser claros, precisos y categóricos en ver a quién le vamos a dar nuestro voto. Principalmente para los diputados. ¿Por qué para los diputados? Porque ellos son los que nombran a las cortes. El Congreso de la República nombra a la Corte Suprema de Justicia. El Congreso de la República nombra a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. El Congreso de la República nombra a los jueces de primera instancia y a los magistrados, a excepción de la Corte de Constitucionalidad, que ustedes saben quiénes los nombran. Un Congreso realmente con cultura democrática
puede fortalecer y sacar al país de esta situación de fondo en la que se encuentra, nombrando jueces probos, nombrando magistrados probos, pero no un Congreso comprometido con los magistrados, porque entonces vamos a caer en lo mismo, en un círculo eminentemente vicioso. Más del 50% de los diputados se están reeligiendo. ¿Qué hicieron? Sencillamente conformaron el pacto de corruptos con todas las instituciones del Estado. Y nos encontramos en una situación eminentemente caótica, hablando desde el punto de vista democrático. No hay cultura democrática. Cabanelas, con respecto a la democracia, nos dicen que proviene del griego, la palabra demos, pueblo, y gratos, poder, autoridad. Significa el predominado popular en el Estado. El gobierno del pueblo por el pueblo. El gobierno del pueblo para el pueblo. El gobierno del pueblo para el pueblo, el gobierno del pueblo y para el pueblo. Significado predominante popular del Estado, del gobierno del pueblo para el pueblo y para el pueblo y para el pueblo. Para el pueblo y para el pueblo. Es el gobierno del pueblo para el pueblo y para el pueblo. O al menos a través de sus representantes legítimamente elegidos que ejercen indirectamente la soberanía popular en ellos delegada. Es decir, en una democracia existen elecciones y a través de esas elecciones se dan los nombramientos. La democracia se concibe como una forma de Estado, dentro de la cual la sociedad entera participa o puede participar, no solamente en la organización del poder político, sino también en su ejercicio. Por ejemplo, si hablamos de un ejercicio, estamos mencionando una denominación o una elección directa. Cuando todos los ciudadanos concurren a las elecciones o concurren más que todo a las urnas, lo cual únicamente resulta posible ya en pequeñas colectividades. Estamos a la víspera de las elecciones. Esa actitud nuestra de acudir a las urnas, estamos hablando entonces de un aspecto eminentemente democrático y una elección eminentemente directa y representativa, cuando los ciudadanos imposibilitados por su número u ocupaciones para ejercer el modo, efecto e inmediato el poder, entonces ellos designan a sus representantes, lo que me mencionaba con anterioridad. En nuestro medio, pues, todavía no hemos llegado a unas elecciones de carácter representativas. Para establecer si existe pleno funcionamiento en una democracia, se describen las causas legales que aplican el derecho indígena dentro de la legislación guatemalteca. En ese sistema democrático no debe de haber discriminación alguna, porque es la participación directa
la que tienen todos los ciudadanos, incluyendo lo que son el derecho que tienen los grupos indígenas y tribales. No podemos hablar entonces de democracia cuando en una buena medida no existe cultura democrática. Nosotros hemos confundido lo que es la democracia con el libertinaje. En efecto, la democracia es un sistema de gobierno en donde se dan las coberturas para que nosotros podamos vivir libre y en igualdad de condiciones. Aquí no estamos en países socialistas ni países comunistas. Existe una coacción de una u otra manera por la cooptación que ha habido del Estado con respecto a sus instituciones. ¿Y quién es el culpable? Nosotros, el pueblo. Porque somos nosotros el pueblo que tenemos el gobierno que merecemos. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo hemos elegido. Nos preguntamos a quiénes vamos, estamos a la puerta de unas nuevas elecciones. Puede ser esta la oportunidad de un cambio, de un Estado fallido, de un Estado cooptado por las mafias, por los criminales, por los narcotraficantes, con esta gran corrupción que es imparable. Yo creo que sí, yo creo que sí. Si nosotros actuamos con responsabilidad, si nosotros actuamos pensando en el Estado, pensando en la nación, nosotros podemos hacer una buena elección. A los corruptos y a los ladrones ya los conocemos. Yo no sé quién va a ir a votar por Jimmy Morales para diputado. Yo no sé quién va a ir a votar por ese payaso. Y por los otros que inscribieron. Es increíble, pero es los compromisos políticos que han adquirido. ¿Y cómo se adquieren esos compromisos políticos? Sencillamente, nosotros tenemos que nombrar un Congreso honorable, un Congreso de honrados. A los 60% que se está eligiendo, ya no, a ellos ya no los queremos. Ahí está Taracena Díaz Sol, que tiene como 40 años de estar en el Congreso. Ahí está Arzuca, que lleva tercer o cuarto periodo. Y así. Buenas tardes. Y así, compañera. Pero yo, sabe que es como bien complejo porque ¿cómo los quitamos de ahí? A todos, incluyendo candidatos a presidentes, diputados, alcaldes, ¿cómo moverlos de ahí? A eso, tranquila. Estamos principiando la clase. Estamos principiando. ¿Cómo, fíjense, cómo a través el pueblo lo puede hacer? Ya se hizo hace 4 años a través de un movimiento que existió en donde se anuló, se suspendió, se fueron todos los diputados. Pero fueron por las grandes manifestaciones que se dieron en la plaza pública. Así como se dieron esas grandes manifestaciones, se le pidió la renuncia a la señora Valdetti, la que se vio obligada a retirarse. El otro tuvieron que meterlo preso. Pero fue la presión que ejerció el pueblo. Porque ellos son nuestros empleados, porque ellos se roban nuestro dinero de nuestros impuestos. ¿Cómo salvar al pueblo? Se nos presenta entonces la oportunidad, compañera,
Usted ya sabe quiénes son todos los diputados actualmente. ¿Qué hicieron por el pueblo y qué hicieron por las áreas rurales que están completamente abandonadas y con ellas a grandes hambrunas? ¿Qué hicieron estos actuales gobernantes con respecto a la educación y la salud? Se robaron 103 millones de vacunas. El dinero se lo dieron a los rusos y ya no apareció el dinero ni las vacunas. Entonces se nos presenta la oportunidad. Yo en lo personal sé quiénes son los diputados. Los conozco a fuerza de uno que dice que el pueblo se quede hartando frijoles mientras nosotros estamos gobernando. Imagínense ustedes qué tipo de diputados tenemos. Imagínense ustedes qué clase de candidatos tenemos que vamos a actuar, dice, con huevos y nada de pajas. Señores, disculpen. El hermano del que fue presidente, Sammy Morales, ahorita, con su publicidad, 2 mujeres, un camino. Si esto no es novela, que no joda, hombre. Estos payasos ya no hay que elegir por ellos. Ahorita va también esta espada de candidato a presidente. ¿Qué hizo cuando estuvo de vicepresidente con Colón? Si doña Sandra Torres lo mangoneaba y hoy está de candidato. Ya los conocemos. Bueno, ahora pues tenemos por lo menos el beneficio de la duda con caras nuevas. Andan candidatos que realmente no están comprometidos con absolutamente nadie, que están utilizando sus mismos recursos económicos para llegar a la presidencia. Y ahorita le están interponiendo amparos para que revoquen las inscripciones en contra de estos candidatos. El problema que se puede dar es que ojalá que lleve buena gente, buenos ministros, alineados, honrados, decentes, con solvencia económica, que no vayan a robar. Pero él puede llegar de presidente, pero si la mafia está incrustada en el mismo gobierno, desde abajo hasta el último. ¿Qué puede? Es cierto, dice, que la cabeza está sana, el cuerpo está sano. Juvenal, en mente sana, cuerpo sano. Miren, aquí se trata realmente de estar uno con conciencia social, tener cultura democrática y ser un excelente político. La política es una ciencia, es la ciencia, el arte de gobernar. Sócrates. Pero, ¿qué podemos esperar de un carpintero? ¿Qué podemos esperar de un albañil? ¿Qué podemos esperar de alguien que no conoce, nunca ha pasado por la universidad ni de noche? ¿Qué formación académica puede tener un diputado que están haciéndole consultas cotidianamente a la Corte de Constitucionalidad, que cómo se interpretan determinados artículos porque ellos no le atinan? Si ellos son neófitos, ellos están acostumbrados solo a robar. Ahí están invirtiendo en su campaña. Pero cuando llegan con las manos abiertas y con las uñas largas a recuperar la inversión y a convertirse en millonarios. Esa es la idiosincrasia y esa es la mentalidad de una pobre democracia que tenemos en el país. Me enviaron un chat en donde está Manuel Andrés López Obrador, que es el presidente de México. Ahí hay otros presidentes, Soto Pérez Molina, Rosana Valdetti, Sandra Torres, Alfonso Portillo. Miren, hay como unos 8 o 10 expresidentes, está Lula da Silva, y cada uno habla en ese chat que me enviaron. Y dicen,
Tenemos que mantener al pueblo, en otras palabras, muerto de hambre. Tenemos que tener a la clase de la clase baja pobremente. Tenemos que utilizarlos de acuerdo a nuestros discursos populares, llevándoles regalitos y cosas para nuestras elecciones. Porque ellos, los pobrecitos, la clase pobre, la clase baja, podríamos, no indigentes, pero por lo menos la clase inferior, es los que votan por ellos. La bolsa solidaria, señores, ofreciéndolas, pero si la gente tiene necesidad, la gente tiene hambre, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aceptar las láminas, aceptar lo que les están regalando para poder subsistir en el día. Y ese es el voto que los hace llegar a ellos. Y como consecuencia, quieren tenerlos en las mismas condiciones para las próximas elecciones. No recuerdo el nombre de una periodista española que estaba haciendo un trabajo de investigación y de tesis para un doctorado. Cuando ella ya estaba redactando su tesis, tuvo una entrevista en España y salió la publicación y dijo: en Guatemala, dijo, entrevisté al ministro de la Defensa Nacional, del Ejército Nacional, al ministro de la Defensa Nacional. Por el momento no recuerdo el nombre. Y le pregunté qué pensaba con respecto a la educación en Guatemala. Viene este militar y le responde en la forma siguiente. Esto fue en la época de la primera etapa democrática del país. Esto fue en la época de Vinicio Cerezo, ya cuando nosotros ya estábamos en elecciones democráticas y los militares estaban dejando el poder. Miren, dice el ministro, es del criterio, le dijo, principalmente de este ministerio, de tener a la gente ignorante, le dijo. ¿Qué nos sacamos? Le dijo, de darles estudio, de darles formación académica, de llevarlos a la universidad, le dijo. Eso es convertir comunistas. Eso es criar cuervos para que nos saquen los ojos, le dijo. Señores, esa fue la respuesta del ministro de la Defensa a la periodista, y ella lo hizo ver internacionalmente cuando estaba ya sacando su tesis. Aunado a ello, ahí está en ese chat, en esa cuestión que me enviaron, en donde aparecen todos los candidatos y dicen que hay que tener a los pobres en su lugar, porque ellos son los que votan por nosotros el día de las elecciones y son los que nos hacen tener donde estamos. Porque la clase media y la clase superior, la clase media, no vota. No vota. Ya la clase media ya entendemos lo suficientemente y ya no se vota por los mismos y por los corruptos, sino que son los pobres los que votan. Bueno. Licenciado, muy buenas tardes, licenciado. Bueno. Buenas tardes, licenciado. Me parece muy interesante su comentario. Lastimosamente es una realidad abrupta que debemos de reconocer. Usted mismo lo ha dicho, la clase media no vota. Hay una frase muy clara
que un pueblo educado es libre, un pueblo no educado es castigado. Y creo que en Guatemala la clase política creó esto siempre y nos sigue viendo de esta manera. Nuestra universidad ha sido una de las grandes partes defensoras de la democracia, que lastimosamente en estos últimos años de democracia ha sido callada, y callada rotundamente. Véanse ahora recibiendo clases virtuales cuando deberíamos estar en presenciales, cuando deberíamos ser un pueblo universitario unido en busca de una democracia. Pero bueno, nos toca que despertar, nos toca que abrir los ojos, nos toca que abrir los ojos a nuestros ciegos y a nuestras personas que desconocen de una educación, y que debemos de buscar la manera correcta de que este país se transforme de otra manera. La verdad, es lamentable y es duro aceptar ciertas realidades de nuestra sociedad, pero tenemos que ser capaces nosotros como estudiantes universitarios de hacer despertar a esta ciudadanía y que este voto para este año sea lo más consciente posible y tener un gobierno, tal vez no perfecto, pero justo. Gracias, Ale. Excelente. 365 días en El Salvador no ha habido un homicidio. Perdone, ¿puedo opinar un poco? Me gustaría opinar también acerca de la situación actual de que vive el país. Para empezar, ha sido este ataque hacia el pueblo de Guatemala algo sistemático ya hace varios años que se empezó a construir lo que hoy estamos viviendo. Tristemente, el pueblo de Guatemala no se ha dado cuenta. Medio tuvimos un despertar como país, como pueblo, cuando pues se enfrentaron las manifestaciones pacíficas. La realidad es que la clase política y la clase de dinero de este país ha perdido el temor hacia el pueblo, porque de alguna manera pues el pueblo se ha vuelto cobarde, ¿verdad? Tiene temor a salir a la calle y protestar por sus derechos o pelear por sus derechos. La universidad tristemente decayó como una defensora del pueblo, como existió en años anteriores o años pasados, en la década de los 80 y 90, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, como decía el compañero, ver de la forma en la que está cooptado todo el Estado. De alguna manera, pues no hay pesos y contrapesos en el gobierno, y por eso mismo hoy hacen lo que quieren con el país. Y por eso, incluso, pues la Biblia, quienes creen en la Biblia, dice que todo reino dividido contra sí mismo será asolado. En este caso, todo país que está dividido, porque hoy usted dice salgamos a protestar, alguien dice no, eso solo lo hacen los pobres. Cuando en Francia acaban de entrar a quemar incluso un palacio, no sé si era el de los diputados en Francia, hicieron unas grandes protestas cuando ellos se llaman de primer mundo, y nosotros que nos llaman de tercer mundo tenemos temor a protestar, ¿verdad? Cuando ellos estaban peleando por ello, nosotros nos llamamos maleducados y protestamos por nuestros derechos. Eso solo lo hacen los pobres, dicen aquí. Entonces van creando una división entre el mismo pueblo, el cual no permite que estos gobernantes, estos políticos, el CACIF, hayan perdido todo el temor que le pudieran haber tenido al pueblo. Si nos damos cuenta honestamente, somos mucho más que esa clase, pero tristemente a veces por un trabajo, a veces por una playera, una gorra, una canasta, no, se dividen entre los partidos políticos y se están peleando, maltratándose, amenazando de muerte. Es entendible entre las clases que hay, los narcopolíticos que existen en la actualidad. Está cooptado por el narcotráfico nuestro Congreso. Como usted decía, no hay diputados honestos. Sí hay un cambio, debemos de hacerlo correctamente, informarnos. En el TSE está la lista de todos los diputados y ahí podemos darnos cuenta, como usted decía, qué es lo que han hecho ellos
por Guatemala, y desde ahí cada uno como un deber, ¿verdad? A conocer los nombres de cada uno de los partidos y el símbolo al que pertenecen, porque tristemente ahora hay que ir a buscar el símbolo. Entonces, sería eso lo ideal. Y sí podemos cambiar, sacar a toda esa clase a través del voto. El Congreso es lo primero que hay que atacar, y la figura del presidente quedaría en segundo plano, ¿verdad? Gracias, licenciado. Miren, realmente la situación por la cual está pasando Guatemala es una situación difícil, porque ya casi es un estado fallido, es un estado completamente que es un caos, es un desorden en los organismos del mismo. Se nos presenta la oportunidad, como dice el compañero, como para respuesta de la compañera que dice ¿qué vamos a hacer? Entonces se nos presenta la oportunidad con las próximas elecciones. Demos el beneficio de la duda a los nuevos candidatos y a ver si realmente van a sacar al país de la situación en la que se encuentra. Miren, vamos a continuar, porque aquí continúa la problemática. Miren, no podemos hablar de democracia cuando en una buena medida no existe cultura democrática. La mitad de la población es excluida por cuestiones de su idioma, espiritualidad, vestimenta, su sistema jurídico y costumbres. Pero ¿por qué no mencionamos casos mediáticos? ¿En dónde está esa democracia, esa cultura de democracia que debe de tener, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral? Si ahí hay gente que llegó con diplomados, con doctorados falsos. Ahí presentaron documentos falsos al Congreso para ser electos. Tanto el primer magistrado como el suplente. Ahí hay un montón de gente que presentaron falsificados todos muchos diplomas que conforman los doctorados. Y se reconoció que las universidades en ningún momento extendieron dichos doctorados, al extremo que ya metían preso a uno de los decanos de una de las facultades por haber extendido esos doctorados. ¿Y quién los nombró? El Congreso de la República. ¿Y qué exigía el Congreso de la República? La renuncia del Procurador de los Derechos Humanos, a Jordan Rodas. Le quitaron lo que era parte del presupuesto para pagar aguinaldos diferidos, etcétera, etcétera. De último se los dieron como en marzo, ya en abril de ese año. Le querían solicitándole ya su renuncia. Lo querían destituir. Es que él no se prestó a las marañas del Congreso ni a darles plazas fantasmas. ¿Y cómo se vengaron? Lamentablemente, doña Telma Cabrera, del Movimiento de los Pueblos Indígenas, que ella siempre se ha postulado como candidata, que en la última elección quedó en el tercer lugar, viene y pone de segundo a Jordan Rodas, a quien tenían en la mira, a quien no lo iban a inscribir porque tenía una falta de carácter administrativa en la Contraloría de Cuentas. Ese caso mediático, aquí no es por falta de cultura democrática, aquí puede ser una vendetta, una venganza política en donde no inscribir a ese partido. No quieren que una indígena gobierne el estado de Guatemala. Si por una falta administrativa no inscriben al Partido de Liberación de los Pueblos que dirige esta señora, ¿cómo se llama? Doña Telma Cabrera.
pone de segundo a Jordan Rodas, y a Jordan Rodas ya estaba él descalificado completamente, y por él no inscriben el partido. Mediáticamente lo descalifican, mientras otros que tienen denuncias en Estados Unidos por narcotraficantes, otros que se están inscribiendo realmente para diputados, como el cómico que hizo por Guatemala, otros que quieren la inscripción a diputado de Valdizón y que inscriban también apoyo a Alfonso Portillo. Entre ellos, como son resonados y casos internacionales y juzgados en Estados Unidos, se les ha hecho una calificación especial de no inscribírseles. Pero hay otros que hay unas denuncias, hay unas persecuciones políticas, jurídicas en contra de ellos, que el Tribunal Supremo Electoral los ha inscrito por casos mayores, pero no inscriben al partido. ¿Por qué? Sencillamente porque existen unas denuncias en la Contraloría General de Cuentas contra este candidato. Eso no es suficiente para no inscribir a un candidato, sencillamente porque tenían problemas de anterioridad. Entonces la situación realmente no es que sea compleja. Aquí lo que hay son cuestiones de resentimientos políticos y cuestiones eminentemente donde el Congreso le está cobrando la factura a los magistrados que nombró en el Tribunal Supremo Electoral, que no son doctores y que están ahí con documentos, una documentación falsificada. Viene el Congreso y le dice, bueno, no me inscriben al Movimiento de Liberación de los Pueblos porque lleva Jordan Rodas. Y recordá que nosotros te inscribimos y vos aún presentando documentos falsos. Porque el Congreso de la República podía haber prestado una denuncia ante el Ministerio Público iniciando un juicio político en contra de ellos. Con un juicio político, la Corte de Constitucionalidad resuelve que en efecto ellos no llenan los requisitos por haber falsificado documentos y por no ser idóneos, honrados, se revoca su inscripción. Pero como todos, como decía el compañero, todos están comprometidos. Es una cooptación completamente de los organismos del Estado. Romper ese esquema va a ser difícil. El presidente puede ser honradísimo, puede llegar con sus propios medios. Hay un candidato por ahí que mencionó que él no tiene necesidad de dinero y que va a llegar a ser presidente a resolver los problemas. Lo van a dejar toda esta maraña de corruptos. Si no se dejan, lo matan. ¿Qué sucedió con el vicepresidente de Yamatei, el presidente Castillo? El presidente Castillo dijo que mejor que renunciaran los dos cuando principiaron, cuando se dio cuenta que este señor tenía marido y que no estaba encauzando al Estado por donde se había comprometido políticamente antes de las elecciones. A Castillo lo mediatizó este patojo, Miguelito Martínez, el novio del presidente. Él mandaba a todos los ministros y se hacía lo que él quería. Le crearon su secretaría del centro de gobierno. ¿Para qué? Ahí se llegó a dar otro gran nido de corruptos, en donde tuvieron que deshacer esa secretaría. ¿En dónde está entonces actualmente Castillo, el vicepresidente?
está sueldeando, porque las funciones del vicepresidente de la República es dirigir, escuchar a su gabinete, a todos los ministros. Él es el que la dirige. ¿En dónde está él? Lo eliminaron, lo marginaron. Esto solamente está sueldeando. Hoy ya ni sale a la vida jurídica, ya no sale a la palestra pública a dar declaraciones. Lo callaron sencillamente. Y eso es lo que puede suceder con el presidente, que puede llegar sin compromisos. Porque hasta el mismo ejército se le puede voltear. Porque el ministro y todos los policías y los militares son narcotraficantes. ¿Qué va a hacer realmente? ¿Qué va a hacer realmente si llega de presidente sin un buen equipo de trabajo? Y lo puede llevar, pero desde las subdirecciones o direcciones para abajo hay una corrupción horrible. Las cárceles del país no se van a dar abasto, porque toditos son corruptos. Increíble. Pero como mencionaba el compañero, se nos presenta una oportunidad de nombrar un Congreso, que es el que nombra las Cortes. Y recuerden, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia es el motor y alma de un sistema eminentemente democrático, que a través de sus resoluciones se van dando aspectos legalizados, aspectos que se regulan en la Constitución Política de la República. Entonces, esperemos a ver qué sucede, pero sí, yo ya les dije cuál es el criterio de los políticos, qué es lo que piensan. Escúchenlos. Ahorita hablan lo mismo de educación, lo mismo de salud, lo mismo de trabajo. No hay nadie que diga, señores, con respecto a la educación, tenemos uno de los mayores presupuestos, como lo es el Ministerio de Comunicaciones, de Vivienda, Infraestructura, etcétera. Vamos a presupuestar, vamos a poner en 011 a toditos los maestros, pero a través de una capacitación. Se les va a capacitar técnicamente, se les va a dar internet, pero al final se les va a pasar una evaluación para ver quiénes son los que realmente se les puede ubicar en el 011. Porque en el magisterio hay una gran partida de borrachos, como en todos lados. Porque hay otra gran corrupción que no van a dar clase. Ahí están los niños desnutridos de 10 años y se miran como que tuvieran 4 años. Miren, el discurso populucho que les van a dar ahora, les van a dar desayuno, les van a dar almuerzo, les van a dar refacción, hasta los alumnos del diversificado. Está bien, uno no se aparta, porque es necesario, y dentro de las obligaciones del Estado está eso. Pero eso no significa que se les está comprando el alma y el espíritu. Es el Estado el obligado de sacar del analfabetismo a este país. Entonces, vamos a continuar. Este es nuestro caso, que ha generado polarización sociopolítica y sumida en la pobreza. Es decir, pues, la discriminación de los pueblos indígenas, la no participación y la situación caótica que nos está dando. Los pueblos indígenas han llevado la peor parte. Además de acumular pobreza, acumulan discriminación
Y esto ha generado democracias electorales totalmente injustas. En Estados Unidos, vamos a ver, se han logrado totalmente elecciones injustas con estados débiles, incapaces de configurar estrategias incluyentes para el futuro. Entonces, la crisis de gobernabilidad en la que se ha sumido el Estado guatemalteco difícilmente podrá superarse si no logramos conceptualizar toda la cadena de justicia como un pilar fundamental de una auténtica democracia. Es decir, que se nos presenta una oportunidad donde nosotros debemos de consensuar en esa participación política por quienes vamos a votar. Lo que yo les mencioné, aquí hay algo muy importante de lo que dice esta periodista, María Aguilar, Pueblos Indígenas y la Paz en Guatemala. Esto está en el periódico del 27 de febrero del 17. ¿Qué es lo que dice ella? Examiné la relación entre los acuerdos de paz y pueblos indígenas, dice. Evidenciar que la paz se instauró sobre un modelo de democracia incompleto, racista, patriarcal y excluyente. Y todo eso es lo que no nos ha permitido salir de la situación en la que nos encontramos. Porque no estábamos preparados democráticamente, no estábamos preparados a través de una cultura para una firma de los acuerdos de paz. Y si no hubiéramos estado preparados, entonces los políticos, el presidente, el gobierno, el Congreso, tenía la harta obligación al darse cuenta de la situación por la cual se firmó los acuerdos de paz y no estábamos preparados. Pues entonces darle cumplimiento a los acuerdos. Darle cumplimiento a los acuerdos que se crearon y los cuales no les han dado cumplimiento. Y por eso vamos a entrar ahorita ya en materia, ya la última clase. A ver, lo que es el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Con respecto a lo tribal, eso ya lo analizamos y ya lo estudiamos. Vamos a ver entonces, el convenio 169, jóvenes, es ese instrumento internacional el cual Guatemala ha aceptado y lo ha adoptado como un instrumento por medio del cual el Estado tiene que darle seguimiento y el cumplimiento, por ejemplo, con lo que son las consultas hacia los pueblos indígenas, con respecto a sus tierras. Todos esos aspectos son los que el Estado de Guatemala no le ha dado seguimiento y cumplimiento. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Bueno, vamos a hacer a través de esa explicación, vamos a hacer un pequeño análisis de cada una de estas instituciones para que nosotros tengamos una idea, pero con mucha propiedad de cada una de estas instituciones independientes. Bueno, este convenio ya lo hemos venido analizando, pero lo tenemos ya como en el último módulo. Este convenio fue aprobado el 27 de junio del 89 por la Organización Internacional del Trabajo, orientado a ser un instrumento jurídico que facilite el desarrollo de los pueblos indígenas. Hasta ahora, 22 países lo han ratificado y adoptado. No los anoté. Está El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, está Colombia y varios, Ecuador, etcétera, incluyendo Guatemala.
reconociendo los derechos a la propiedad de la tierra, la igualdad, la libertad y la autonomía en las decisiones sobre los asuntos de los pueblos indígenas y establece la consulta previa de cualquier medida administrativa o legislativa que los afecta directamente y de la explotación de los recursos naturales en su territorio. Con su vigencia promueve su aplicación del derecho consuetudinario con base en los artículos 66 y 67 constitucional y del conjunto de normas y principios que evoca dicho convenio. La Corte de Constitucionalidad, fíjense ustedes, lo que hablábamos, estoy viendo la obra, miren pues, lo que hablábamos, el Congreso no hay abogados, son muy pocos los abogados. Y los abogados están en unas comisiones realmente que no tienen relación con lo que es el derecho, por ejemplo, las relaciones jurídicas con el derecho constitucional y el derecho que se regula en el Congreso de la República, al cual ellos deben de hacerles interpretaciones lógicas y aceptables. Pero como ellos no son abogados, tienen que estar consultándole a la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad, sus resoluciones y sentencias, estas son de carácter política. Recuerdo que cuando analizábamos lo que era el artículo 46 y el 204 constitucionales con respecto que el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno, y después miramos el 204 y unas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que no debe de existir supremacía con respecto al derecho internacional, con respecto al derecho interno. ¿Qué hace el Congreso de la República? Dar una salida salomónica, una salida política, que debe de existir una armonía en cuanto a la aplicación del derecho internacional con el derecho interno, quienes no deben de entrar en contradicciones. Eso es lo que le resolvió la Corte de Constitucionalidad al Congreso. Y ahora viene nuevamente el Congreso y hace otra consulta. La Corte de Constitucionalidad, en consulta del Congreso de la República, en virtud de dudas presentadas en el sector social, opina que el contenido de las normas del convenio 169 de la OIT, ahora es con el convenio OIT, no es con respecto al derecho interno. Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, dice, no contradice la Constitución Política de la República, dice. Pero en el momento de su aprobación se hace con la siguiente reserva. Es decir, que Guatemala antes de firmar hace una reserva y dice, dicha aprobación se hace bajo el entendido que las disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala prevalece sobre dicho convenio, el cual no afecta derechos adquiridos ni efectos retroactivos. Quiere decir, el convenio 169 se puede aplicar en igualdad con el derecho interno, siempre y cuando estos no entren en contradicciones y no se afecten. Esto está en el decreto 9-96, artículo 1. ¿Qué es lo que dice Miguel Ángel Valcárcel? En Conferencia Nacional, dice, sobre Derechos Humanos, sintetiza el convenio expresado, dice, el derecho al acto de identificación de los indígenas, el derecho de ser consultado por el Estado, el derecho a la participación cultural, social, económica y política, y el derecho fundamental a decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo. Esto es la esencia. Entonces nosotros consideramos que se deben de estar preparando lo que son los grupos étnicos, que se deben de estar ya formándolos o dándoles, no doctrinándoles, sino que explicándoles cómo se aplica el sufragio de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos.
A ellos se les debe de hacer conciencia de las grandes explotaciones que han sufrido de los criollos, que lo conforman ellos. Entonces, al ver esto el Estado de que los pueblos indígenas estaban organizados, lo inscriben a su partido político. Vamos a ver qué pasa, a ver cuántos diputados meten al Congreso. Sigamos. El acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Fíjense bien, pues, el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Dice, el tema de identidad, dice, y derecho de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala. Este acuerdo sobre identidad dice que los pueblos indígenas incluyen al pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca. Y que el pueblo maya está configurado por diversas expresiones socioculturales de raíz común. Es algo muy importante. Se mencionan al pueblo maya, garífuna y xinca. ¿Y qué más nos dice? Aquí nos habla sobre aspectos que son o que deben de o que tienen un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Entonces, el acuerdo sobre la identidad y derecho de los pueblos indígenas se refiere en que tenemos tres formaciones o tres identidades o tres clases, que son los mayas, los xincas y otros son los garífonas, y que conforman o tienen un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Esto se refiere con el acuerdo de identidad de los derechos de los pueblos indígenas. Si en el examen yo les pongo que es la institución que regula principalmente a los pueblos garífonas, a los pueblos mayas, y que estos tienen un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, ¿a qué institución nos estamos refiriendo? Entonces nosotros sabemos que estamos hablando sobre la identidad. Convenio, que se puede poner después el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Bueno, en Guatemala será posible desarraigar la opresión y la discriminación solo si se reconoce en todos sus aspectos de identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado y la habitan, componentes todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo en todo sentido. Que todos los asuntos de interés directo para los pueblos indígenas demandan ser tratados por y con ellos, y que el presente acuerdo busca crear, ampliar y fortalecer las estructuras, condiciones, oportunidades y garantías de participación de los pueblos indígenas en el pleno respeto de su identidad y del ejercicio de sus derechos. El gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en adelante, las partes acuerdan el siguiente acuerdo. Cuando se da la firma del acuerdo, de los acuerdos de paz, surge entonces el acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas. Si se le hubiera dado seguimiento y el cumplimiento a cada uno de estos acuerdos, yo considero que no estuviéramos en las condiciones en las cuales estamos. Aunque esto tiende más a proteger a la clase indígena. Y también le ha dado oportunidades, abierto, ha dado espacios para la participación de ellos. Pero miren la forma como están actuando en no inscribirlos. Bueno, sigamos. ¿Qué dice el artículo 1? El reconocimiento de la identidad, dice, los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver ese acuerdo,
pasaríamos todo el semestre estudiándolo, pero ya con esta explicación, con este resumen que hemos analizado muy puntualmente, nosotros ya sabemos que los acuerdos de identidad de los derechos de los pueblos indígenas fundamentalmente se refiere a que tenemos que los mayas, los chincas y los garífonas tienen esos sistemas de los grupos étnicos, tienen su propio carácter pluricultural, multilingüe y pluricultural. Entonces, basado en esos aspectos, tenemos ya la institución que regula esos tres caracteres. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como preámbulo, nos dice, considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fíjense, considerando, dice, que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento al menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la ciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Aquí va para el compañero, cuando el compañero decía que realmente no existe la participación de cierto sector de la población porque tiene miedo. Sí, porque hay ciertas presiones. Y además los tienen condicionados. Y además los tienen ya que sean conformados en la situación en la que se encuentra. ¿Qué dice entonces el artículo 1? Que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y de conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero esto es para países civilizados, no para países tercermundistas, nosotros que estamos en vías de desarrollo. ¿Cuándo nosotros vamos a llegar a interpretar lo que nos explica lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Para poder comprender todo esto, es necesario que en la escuela nos enseñen moralidad, que nos enseñen decencia. Antes estaban esos cursos y los quitaron. Una vez que haya cierta cultura de interpretación, entonces entramos a conocer lo que son estos tipos de instrumentos. Ni la Constitución Política de la República se enseña en las escuelas. Miren, hoy los deportistas cantan solo la mitad del himno nacional. Bueno, ojalá que eso haya sido a través de algún acuerdo del Congreso, porque eso es ilegal. Ahí están cantando el himno nacional en los campos y solo cantan como 4 o 5 estrofas. No cantan el himno. Es cierto que es demasiado largo. Porque se les va toda la mañana cantándolo. Pero entonces son cuestiones también que se deben de regular y de aceptarlas a través de la exposición de motivos. En el presente caso, en los actos culturales, el Estado acuerda que se deben de cantar solamente 4 estrofas del himno nacional, las cuales son suficientes en cuanto a su conocimiento, en virtud de que para actos nacionales nuestros los aceptamos para que sean más rápidos.
bueno, dale una salida. Yo no sé si hay algún acuerdo con respecto a que se cante solamente el himno nacional a medias. Entonces son cuestiones que nosotros tenemos que conocer e interpretar. Es lógico. Nosotros ya somos estudiantes universitarios. A nosotros nos van a decir, mira vos, ahí votás por fulano de tal. Pero puede ser su amigo. Pero si usted lo conoce que es un corrupto y si no ha hecho nada por el Estado y ahorita anda regalando elefantitos o muñecos. Hay uno que anda regalando huevos y que dice que aquí dice no hay pajas y aquí se va a actuar con huevos. Señores, ese es el discurso de este señor y va candidato a presidente. El otro hermano Jaime Morales, dos mujeres, un camino. Miren, que no joda, hombre, si esto no es novela, ni tampoco son actos cómicos. Se le debe dar más seriedad. Si están actuando en esa forma, ¿cómo van a actuar cuando estén en el poder? Pero como es lo que les gusta a nuestra gente del pueblo, es lo que les encanta el chisme y les encanta todas esas vulgaridades. Eso es lo que les gusta. Entonces vienen los políticos y se aprovechan de esa ignorancia de estos neófitos. Y vienen y corren a darles el voto. Ahora por lo menos ya se han puesto vivos porque cobran hasta 100 pesos por voto. 100 quetzales por voto. Ahí sí está bonito. Pero no es el caso. Bueno, artículo 1. Que todos los seres humanos, bueno, eso ya lo leímos, Dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier de otra condición. Que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna en particular, por motivos de raza, color o origen nacional. Y no me vayan a confundir, por ejemplo, yo les pongo que es una institución de carácter internacional, la cual tiene ciertas distinciones que se refiere con la raza, color, sexo, y que habla en condiciones de libertad y de igualdad. Aquí no me vayan a poner ustedes que es la Constitución Política de la República, lean bien, institución de carácter internacional que regula aspectos entonces ustedes ya saben que nos estamos refiriendo a lo que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se me vayan a perder. Síganse la ley y léanse por lo menos la parte introductoria y los considerandos, que es lo que yo les estoy dando aquí resumidamente. Luego tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Pongan atención. Mire pues, este pacto es de cumplimiento obligatorio para todos los estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido, reforzando su eficacia por la acción del Comité de Derechos Humanos, concebido como órgano de tutela jurisdiccional. En primer lugar, este pacto internacional se concibe como una tutela jurisdiccional, fíjense ustedes, que vela, ante el cual gozan de legitimación dinámica de recursos mediante su protocolo facultativo, no solo los estados signatarios, sino también las personas individuales de dichos estados. Este pacto incorpora a nivel jurídico el derecho a la libre determinación de los pueblos, la prohibición de toda apología. Fíjense pues, este derechos civiles y políticos, conformado como una tutela, dice, y tiene prohibida, dice, la apología. En el Código Penal está lo que es la apología del delito. ¿Y qué es la apología del delito? Fíjense pues,
Es un discurso en el que se alaba, se defiende o justifica a alguien o algo en forma encendida o vehemente. La apología. Yo sé que todavía no hemos entrado. Ayer mataron a un ladrón en la zona 4, si no estoy mal. Eran como 4. Los otros se fueron huyendo en las motos y dejaron a este tirado porque en el momento preciso que iba a asaltar a un piloto de un vehículo, este desenfunda su arma y lo soca primero. Perdón con la expresión. Le tira primero. Cae el ladrón. Lo rodea la multitud y principian a decirle que es un ladrón. Morite. Te lo merecías. Señores, y si alguien dijese por ahí, al fin tuvimos a alguien realmente que tenía que actuar en esa forma. Aquí ya entramos a lo que es esa vehemencia encendida de este señor a quien está alabando por haber cometido dicho hecho ilícito. Esa es la apología del delito. El día del examen en penal le va a preguntar el catedrático, el examinador, usted sabe, dígame usted, hábleme sobre la apología del delito. Bueno, se puede principiar diciendo que la apología del delito es aquella institución realmente en donde se dan ciertas causas, en donde determinada persona alaba vehemente la participación de alguien que ha cometido un hecho delictivo, los alabando, alabanza. Hay que utilizar términos jurídicos. Institución es el conjunto de normas jurídicas. No me van a decir, yo meto un recurso, yo meto el recurso de apelación, yo meto un amparo. Se interpone. Una vez el catedrático, el examinador, mira que está utilizando un discurso o un idioma, términos populuchos que se usan en la clase o en afuera. ¿No? Señores, si el catedrático, el examinador es decente, lo puede corregir. Yo sé que usted tiene la idea, pero quiero que me hable en términos jurídicos. Ya lo ubicó. Es posible que esté nervioso el compañero, el patojo, el que se está examinando. Entonces, hábleme en términos jurídicos. Yo sé que usted sabe, pero dígame en conceptos. Bueno, es la institución que tiene por objeto ese conocimiento o el conjunto de normas jurídicas, como dice Guillermo Cabanelas, y principia a jalar autores. Miren, es cuestión de diálogo, ese examen es de interpretación. Si el estudiante sabe, olvídense. Es algo extraordinario. Pero si el estudiante no sabe qué va a ir a hacer, mejor que no vaya. Voy a tomar experiencia. Que no joda, hombre. Se entra con conocimiento de causa a un examen. Ahí no se llega a probar ni a suerte. Ni que estoy conectado con el que me va a examinar o con el decano o con alguien. No. No. Tranquilos, bien preparaditos, sí. Para decirles que yo estudié 2 años. El privado. 8 horas mínimo diarias. Y gané 5-0. Entonces, ustedes lo pueden hacer. Pero hay que tener conciencia. Hay que tomar conciencia. A mí los que me examinaron me conocían. Y eran los que más me querían joder. Y tomaron a mí como mi examen como base para examinar a los demás. Nos metimos 15 y ganamos solo 2. Sigamos. Eso, lástima que no hay tiempo para contar otras cosas. En un examen se le pregunta a una patoja, hábleme del delito de... le dice, hábleme del delito de... Vamos a ver.
Es que hay varias anécdotas. De ese delito de robo de ganado, permítame, tiene un nombre. Por lo menos no me recuerdo porque estoy compenetrado en esto. Sigamos. Miren, pues, es un discurso en el que se alaba, se defiende o se justifica a alguien o a algo en forma encendida o vehemente. Entonces, nos dice este pacto civil y político que los pueblos, la prohibición de toda apología a favor de la guerra, el odio nacional y el odio religioso, el derecho de las minorías o la propia vida cultural, la propia religión y el propio idioma están prohibidos. La apología. Toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley. Toda apología del odio nacional, racional, religioso que instituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará también prohibida por la ley. Bueno, le dice el examinador, ya me recordé, le dice el examinador al examinando. ¿Usted recuerda cuando estudió Derecho Romano, le dice la historia del derecho? ¿Usted recuerda que es el delito de abigeato? Le dijo. Abigeato. El delito de abigeato, le dijo, ese delito, le dijo, es la violación de una vieja, le dice. Señores, cuando hablamos de ese delito históricamente, estamos hablando del robo de ganado. Abigeato era el robo de ganado, robo de bestias y todo eso. Y la estudiante le dice que es la violación de una vieja. El otro caso, fíjense pues, hay que llegar preparados. El otro caso, viene el examinador y le dice al estudiante, mire, le dijo, estamos en las fiestas de agosto, le dijo, sí. Usted supo ¿qué pasó con, usted ya vio, le dijo, que se robaron todos los animalitos, le dijo, de la rueda, le dijo, allá los animales de la rueda de caballo, se los robaron, le dijo. Entonces, se los llevaron, le dijo, se llevaron todo eso con todo y rueda, le dijo. ¿Ese qué delito es? Le dijo. Dígame usted qué delito es, le dijo el examinador. Ese delito, le dijo, es un delito de abigeato, le dijo, porque se robaron los animalitos de la rueda, le dice. Señores, ahí lo que es robo agravado. Porque ahí no se robaron animales, es cierto, se robaron animales, pero eran animales de madera. Ahí no hay abigeato. Bueno, y así hay muchas cosas que, lástima que no hay tiempo. Bueno, por último, tenemos lo que es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Considerando, fíjense, que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de dignidad e igualdad e inherentes a todos los seres y que todos los Estados miembros se han comprometido a tomar medidas conjuntas o separadas en la cooperación con la organización para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión. Aquí estamos hablando entonces de lo que es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En la interrogante se les va a hacer ver a ustedes que la institución que lucha por los motivos fundamentales que no se debe discriminar aspectos distintivos como raza, sexo, idioma. Entonces nos estamos refiriendo a esa institución del Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de la discriminación social. Entonces no tienen por qué perderse.
consíganse las leyes y me leen solo los considerandos para que no sea demasiado, que no se terminaría. Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene toda la libertad enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color, origen nacional. El artículo 1 de la presente convención dice: la discriminación racial se denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basados en motivos de raza o color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades económicas, sociales, culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública. Jóvenes alumnos, hemos concluido, gracias a Dios. Hemos terminado el programa. Me siento tranquilo, satisfecho. Abro un espacio para felicitar al estudiante que sacó 30 en el primer parcial y sacó 40 en el segundo. Yo soy una persona que no tengo el resentimiento con nadie ni actúo con sesgos. Sacó 30, se le puso los 30. Sacó 40, se le pusieron los 40. Así es que realmente felicitaciones a todos. No bajaron de 32 puntos. Esto me da a mí la pauta que sí nos hemos entendido en cada una de las conferencias, en cada una de las pláticas de las cuales sostuvimos durante el semestre. Créanme sinceramente que he trabajado con un grupo muy selecto, muy educado, en donde realmente ha existido pues por este medio la comunicación, y espero que el día de mañana ustedes sean las futuras personas que pueden gobernar este país. Necesitamos sangre joven, gente con otro tipo de mentalidad, con una cultura democrática para poder salir avante de esta situación por la que atraviesa el país. Para mí ha sido un gusto haber trabajado con ustedes y espero que a través de cada una de estas cátedras hayan llegado ustedes a comprender la situación realmente muy sufrida por la que ha pasado el pueblo de Guatemala. El día jueves de la próxima semana, ustedes tienen su primer examen. Aprovechen este coyuntural momento de darles hasta 2, 3 clases en una para que ustedes puedan aprovechar el día miércoles, estudiar de la clase que tienen el día siguiente. Pasen ustedes muy buena noche. Compañero, usted tiene la palabra. Solo agradecerle, licenciado, el tiempo y la elocuencia del curso. Gracias por la enseñanza, nada más. Y pues nos vemos en el examen. Gracias. Ahí estamos. Bueno, jóvenes, nos miramos el próximo día de clase, el próximo examen, que es el día lunes. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick. Gracias, licenciada, por Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, jóvenes. licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias por todo. Bueno, pues, ok. Gracias, licenciado. Feliz noche. Es usted un excelente catedrático.